Apuntes para la historia de la villa de Tangancícuaro. Con una acuarela de Enrique Magaña Rojas en la portada, Carlos Magaña Rojas publicó en 1987 este libro de don Martín Sámano Magaña que amablemente su nieta, Laura Gudiño Magaña, nos ha hecho llegar para compartirlo y disfrutar de este esfuerzo por recuperar las historias de su pueblo, de su gente y acontecer. Don Martín dedicó el libro a Carlos Magaña Rojas. Presentación. El historiador moderno, poseedor de un afán rigorista, ha sacrificado en cierta medida en sus textos el calor humano y el colorido de la narración. Cuando la narrativa incursiona en la historia, generalmente se le otorga una posición subjetiva y se da prioridad, y por tanto mayor validez, a estudios exhaustivos y sistemáticos. El libro que hoy presentamos, contrariamente a esta clase de estudios, está lleno de la flexibilidad y el lirismo que da el autor a los hechos que narra. Su principal propósito es que la historia de la villa de Tangancícuaro, Michoacán, rica en aconteceres, sea leída en una forma coloquial y amena por los tangancicuarenses que vivieron los sucesos que se narran y evoquen en el mar de sus recuerdos la historia de su origen común, así como para que las nuevas generaciones conozcan los hechos que conformaron el terruño que los vio nacer. Estos apuntes para la historia de la villa de Tangancícuaro nacen de la necesidad de comunicar, del placer de compartir una historia, de recrear por medio de la palabra a los rostros y las figuras que dieron vida a un bello lugar de nuestro México. Tangancícuaro, don Martín Sámano Magaña, a sus 90 años de existencia, nos ofrece, como conocedor profundo y enamorado de su tierra, sus calles y sus gentes, el pasado de un Tangancícuaro que nació y creció, que fue devastado por un psicópata piromaníaco, que resurgió luego de sus cenizas cual ave fénix, para mantenerse en la actualidad erguido y próspero en medio de un esplendoroso paisaje. En los apuntes para la historia de la villa de Tangancícuaro, encontramos realmente apuntes, datos valiosos que pueden ser considerados para formar una relación de la historia de Michoacán, ya que ofrecen una gama de sucesos que se articulan en la estructura del libro, desde sus orígenes en tiempos prehispánicos, su vida y tropiezos en la época revolucionaria y su estabilidad en el México contemporáneo. El lector tiene en sus manos un valioso acopio de datos para la historia de un bello lugar de nuestro país, apuntes de gran mérito por ser los únicos que existen en esta forma acerca de Tangancícuaro, su situación histórica, geográfica y humana. En esta obra vemos pasar a sus hombres heroicos, sus abnegadas mujeres, sus mitos, sus creencias, sus fracasos y luchas para conformar el lugar que ahora es, culminando con una lista de los hijos esclarecidos de la población. Este valioso libro ha podido llegar a nuestras manos, gracias al loable apoyo de uno de los hijos distinguidos de Tangancícuaro, don Carlos Magaña Rojas, quien, con un afán noble y desinteresado, ha querido compartir la historia de su pueblo natal con todos aquellos tangancicuarenses que de alguna manera caminan por estas páginas y con las nuevas generaciones, para dejarles así un legado histórico. Octubre de 1987. El libro se ilustró con fotografías, como esta que muestra una vista panorámica de la población, y el propio Martín Sámano Magaña escribió las siguientes 3 palabras previas. Siempre he considerado como elemento saludable para la convivencia entre las comunidades de los pueblos de provincia el conocimiento de su historia, puesto que en ella se encontrarán ejemplos en las generaciones ya desaparecidas, tanto de naturaleza edificante que muestran los senderos para su evolución hacia planos más altos, como de carácter negativo, que advierten los errores causantes del retraso en el proceso de su perfeccionamiento oral y progreso material. Considero, además, que los pueblos de provincia deberían conocer y recordar con gratitud a aquellos de sus hijos que, sin intereses egoístas, entregaron a su servicio lo mejor de su existencia, ya en los campos de la cultura, la justicia o la filantropía y, con mayor razón, a los que hubiesen ofrendado sus vidas para honrarlos o defenderlos. Creo también
Por otra parte, que sería saludable exponer en un lugar visible del basurero de las remembranzas, a quienes por estulticia, ambiciones bastardas o por perversidad, causaron males a su comunidad. Escribir la historia de cada pueblo provinciano sería un medio eficaz de mejorar, en el transcurso de los años, su salud social, atenuando las miserias que por herencia padecemos en todos los aspectos de nuestra vida cívica. Si cada comunidad escribiera su propia crónica, quizá los hombres, a quienes el destino asignase una responsabilidad superior en su poblado, obrarían cuerdamente, sabedores de que no solo serían objeto del juicio de sus contemporáneos, sino que las generaciones futuras recordarían su paso por la vida con gratitud o con desprecio. Martín Sámano Magaña, septiembre de 1975, Tangancícuaro, Michoacán. Gracias a la aportación de Laura, vamos a publicar esta obra que, como otras igualmente valiosas en diversas poblaciones michoacanas, son prácticamente inconseguibles en su versión impresa. Esperamos, con ellos, contribuir a que el esfuerzo de nuestros historiadores no se pierda y encuentre lectores interesados a través de este medio. Apuntes para la historia de la villa de Tangancícuaro. Ubicación del poblado. La risueña y progresiva villa de Tangancícuaro, Michoacán, está situada en el confín noroccidental de un valle de pleno verdor, circundado por innumerables montes, pequeñas prominencias topográficas y las soberbias cumbres de las montañas, La Beata y San Ignacio, todas ellas de origen volcánico, según lo demuestran los cerros de cantera rosa que los flanquean por el oeste, los mantos de fragmentos de rocas que los conforman, la roca volcánica que está a la vista en varios tramos del talud de la carretera nacional en la falda del Cerro de la Beata, hecho que confirma la hipótesis de que, bajo la corteza terrestre que cubre la región, gravita sobre un enorme magma por cuyas fisuras producidas en diferentes épocas geológicas escapó la masa ígnea que los formó. El valle está surcado por numerosas corrientes de aguas que son aprovechadas para regar sus fértiles tierras. Por el lado norte le sirve de límite al valle el caudaloso Duero,
que también aporta parte de sus aguas para el mismo benéfico fin. Gran parte de su suelo está adornado por varios manantiales, entre los cuales se encuentra el maravilloso lago de Camécuaro, entornado por las frondas de sabinos milenarios. La población está situada a los 19, 9 pies, de latitud norte y 202, 11 pies de longitud oeste, y a una altura de 1600 metros sobre el nivel del mar, circunstancia esta última, que le da un clima casi continuo de una temperatura máxima de 20 grados centígrados y mínima de 18 grados centígrados, desde los días luminosos precursores de la primavera hasta los últimos crepúsculos de otoño. En la actualidad, 1987, cuenta Tangancícuaro con 30.000 habitantes en el área urbanizada y en sus suburbios adyacentes, y 50.000 en las tenencias y rancherías que integran el municipio. Época prehispánica. En la oscuridad de los tiempos prehispánicos, se pierde todo vestigio del origen racial y lugar de procedencia de los primeros grupos humanos que habitaron las riberas del lago, que probablemente fue hace muchos siglos lo que es hoy el risueño y fértil valle de Tangancícuaro. En el área comprendida entre el pie de las lomas de Junguarán y el manantial del mismo nombre, se encuentran huellas de tribus aborígenes que vivieron ahí, o clanes que transitoriamente lo habitaron. En diversas excavaciones realizadas en dicha área se han encontrado, además de restos humanos, ídolos de piedra y objetos de cerámica cuya manufactura revela ser de inferior calidad que la de los mismos objetos hallados en la parte baja del valle, cercana a la ribera de la laguna, donde posiblemente muchos años más tarde habitaron los indios purépechas. Idénticas reliquias a las primeras, suelen aparecer al oriente del cerrito, montículo que separa la villa de Tangancícuaro del maravilloso lago de Camécuaro, de lo que lógicamente se desprende que, antes de la llegada de los purépechas a la región, esta estuvo habitada por tribus de cultura inferior. En el transcurso de los siglos y debido a las frecuentes avenidas del arroyo de Espejo, seguramente muy copiosas en aquellos tiempos, de las corrientes pluviales del río Coineo, hoy Duero, y de las procedentes del rumbo de Tlazazalca, todas las cuales arrastraban grandes cantidades de aluvión, el lago a que aludo en este capítulo quedó convertido en una laguna, orleada de espesos tulares y de frondosos sauces, donde abundan los peces y las aves lacustres. Hace menos de 50 años existía aún el último rastro de la laguna, en el lugar llamado Los Roíces. Auténtico origen del nombre de Tangancícuaro. Los tarascos, llamémoslos ya así, en su larga peregrinación del lugar de su origen, incierto todavía, hasta el sitio donde definitivamente establecieron el centro de su imperio, fueron dejando en lugares propicios para sobrevivir núcleos más o menos numerosos de familias, las que, sin perder su unidad política, conservaron hasta la conquista sus tradiciones y costumbres, así como la pureza de su lengua. Las familias que quedaron en esta región, atraídas por los recursos naturales que la pesca y la caza les proporcionaban para subsistir, eran, además, expertas en el cultivo del maíz. Conocedoras de la virtud benéfica del aluvión que arrastraba en sus primeras crecidas el arroyo de Espejo, lo aprovechaban como mantillo para hacer más abundantes sus cosechas. Para tal propósito, mediante un ingenioso sistema de represas fabricadas con piedras, estacas, tierra y ramazón, distribuían dicho fertilizante en la mayor extensión de tierras de cultivo, de ahí el auténtico origen del nombre de Tangancícuaro. Tanacícuaro, compuesto de las palabras purépechas tanasi, que significa cosa, y cua, clavada, hundida, y el sufijo ro, que equivale a lugares, por lo que los conquistadores lo interpretaron como cosa clavada o donde se clavan estacas.
palabra que por corrupción verificada en la colonia quedó en su forma gráfica y prosódica actual. Esta aseveración está avalada en el informe enviado a la Ciudad de México por el teniente de cura del partido de Jacona en este lugar, bachiller José Espinosa, sobre la situación social y económica que prevalecía por aquel entonces en este pueblo. El año de 1789, por otra parte, Fray Diego de Basalesque, en su Historia de la Orden de San Agustín en Michoacán, al referirse a Tangancícuaro, Tangancécuaro como él lo escribía, le da el mismo significado. Por último, como dato corroborativo de la misma opinión, tomamos del AGN volúmenes 874 expediente 4, el siguiente párrafo, el pueblo de Nuestra Señora de la Asunción de Tangancícuaro, que en lengua tarasca quiere decir cosa clavada, dista del anterior, Jacona, 7 leguas. Por lo expuesto, queda desvirtuada la opinión, sin base, de que la etimología del nombre de nuestro pueblo viene de la frase tarasca tanimo itziguarro, ya que la palabra itzi significa agua y el hecho es que no son 3 los manantiales los existentes dentro del valle, sino 4, Cupatziro, Cupa que en Tarasco es lavar, e itzi, Camecuaro, Junguarán y el Taray, sin tomar en cuenta la gran laguna que en aquellos tiempos ocupaba el centro del valle, ubicación del primitivo pueblo de Tangancícuaro. Al llegar los primeros españoles a la región, por el año 1531, encontraron el caserío de sus moradores disperso en una área muy extensa la que, partiendo de la ribera suroeste de la laguna que ocupaba el centro del valle, se aproximaba hasta el pie de las lomas de Junguarán. Lindaba su territorio al oriente, con la comunidad de Chilchota, llegando por el noroeste a cerca de 2 leguas del pueblo de Jacona. Su centro comercial y religioso era el lugar denominado aún en nuestros días, Acuitze, que en lengua purépecha significa víbora. A propósito de este lugar, el licenciado Eduardo Ruiz se expresa así: la población principal se hallaba entonces a media legua hacia el sur del paraje que hemos descrito, Tangancícuaro, se llamaba Acuitza y de ella solo quedan ruinas de casas y algunas yacatas que revelan su antiguo esplendor. Hoy se conoce también ese lugar con el nombre de Las Capillas, donde ya solo existen pequeñas prominencias de tierra que se supone fueron templos, dioseos, destinados al culto de las divinidades tarascas. Estas reliquias del pasado de nuestro pueblo, aunque sin más valor arqueológico que una referencia geográfica del centro del primitivo pueblo de Tangancícuaro, desgraciadamente están siendo arrasadas. Aprovechando la tierra en la fabricación del tabique, en el margen occidental del camino que conduce a Ocumicho, existía hasta hace pocos años una yacata conocida por el nombre de El Coecillo, despectivo de Caes, como llamaban los españoles a los templos tarascos, la que fue destruida hace varios años. Es frecuente encontrar en el área a que nos estamos refiriendo, al hacer excavaciones de poca profundidad, fosas sepulcrales que contienen, además de restos humanos, cazuelas y otros muchos objetos de barro con que, seguramente, era costumbre entre los naturales proveer a sus muertos para el viaje a la eternidad. Concentración de la comunidad indígena en el lugar donde hoy se encuentra la villa de Tangancícuaro. Entre los años de 1535 y 1545, sin poder precisar la fecha exacta, se verificó el traslado de la población indígena del mencionado lugar en el capítulo anterior, al sitio donde hoy se encuentra la villa de Tangancícuaro, con el fin de facilitar su adoctrinamiento en la religión cristiana, adaptada a las nuevas formas de convivencia social y también, por supuesto, para justificar el despojo de sus mejores tierras labrantías. Al efecto, se escogió el lugar que se consideró el más apropiado para tal objeto, habiéndose proyectado su planificación sobre la superficie de una caballería de tierra, 38,63,00, la que fue enmarcada dentro de 4 cauces profundos que,
formando un cuadrilongo casi perfecto. Fueron desde aquella época los nuevos cauces de las aguas del manantial de Cupatziro, en el tránsito a su confluencia con el río del Santuario. Este islote rectangular quedó comunicado con el campo que lo circundaba por 5 puentes de piedra, por el lado norte, el que da al camino de Jacona; por el oriente, el que aún comunica con el camino Atlasa-Salca; por el sur, el de El Pescador, que da al camino viejo de Chilchota; el de El Portón, que conducía al manantial de Cupatziro; y el Puente Verde, ubicado en el vértice suroeste que encuadra la nueva población. En la actualidad, aún se conserva intacto el tercero de estos puentes. Fueron los religiosos agustinos, llamados entonces frailes doctrineros, los primeros portadores del mensaje evangélico en esta región y los arquitectos en la obra de edificación del nuevo pueblo. Al trazar sus calles y repartir solares, se señalaron sitios para iglesia y convento, tianguis, alcaldía, hospital y panteón, quedando así ubicados, el primero, en toda la manzana donde hoy se encuentra la Capilla del Carmen; los segundos, donde actualmente está la plaza principal y el palacio del ayuntamiento; el hospital en la casa que fue de don Crescenciano González; y el panteón, donde hoy se encuentra el improvisado mercado del lugar, que hace algunos años era llamado Placita de la Cal. Lamentablemente, por falta de espacio no es posible transcribir parte de las crónicas de Michoacán editada por la Universidad Autónoma de México, donde se describe la relación de las ceremonias y ritos y población y gobernantes de los indios de la provincia de Michoacán, anónimo, siglo XVI. Este documento, que es la única fuente original, que comprende todo el pasado prehispánico de los pueblos que formaban el reino de Michoacán, hoy se guarda en la suntuosa biblioteca de San Lorenzo del Escorial, y aunque en la actualidad se ignora quién haya sido el autor de tan precioso códice, sí se sabe a ciencia cierta que fue redactado en Tzintzuntzan, en los años de 1538 y 1539 por un fraile franciscano. Existen probabilidades de que este haya sido Fray Martín de Jesús o de La Coruña, aunque tal creencia no haya sido comprobada hasta hoy. En el primer fascículo de los datos para la historia de Tangancícuaro, que se editó en el año de 1975, figura íntegra esta parte del códice a que nos hemos referido. No es aventurado aceptar la hipótesis que el primitivo lecho del río Cupatzitio, hoy convertido en pestilente drenaje de aguas negras, haya cruzado de sur a norte en medio del área que actualmente ocupan la primera y segunda manzanas del cuartel primero de esta localidad. Si tomamos en cuenta la marcada depresión topográfica existente en dicho lugar, en el sitio que ocupa hoy la Capilla del Carmen se construyó la primera parroquia del lugar, la que se desplomó el 20 de febrero de 1960 por descuido imperdonable del vicario encargado de su cuidado y la impericia del albañil que pretendió contracimentarla, cosa que no era necesaria. Un año más tarde parte del convento corrió la misma suerte. Un caso que ejemplifica la astucia para despojar de sus tierras a los naturales. Ya hemos dicho con base en documentos fidedignos que el territorio de la comunidad indígena de Tangancícuaro se extendía por el oeste a cerca de 2 leguas del pueblo de Jacona, quedando ubicada dentro de este sector territorial una área que se extiende desde el lugar llamado hoy La Rojeña hasta el arroyo de la Cal. Pues bien, debido a su proximidad con el pueblo mencionado, a la fertilidad que le da el clima y a la humedad de sus tierras, despertó la codicia de un tal Francisco Martín Trasierra, quien, sirviéndose de medios que utiliza el fuerte para despojar al débil de sus pertenencias, como son el engaño, la amenaza y no pocas veces la violencia y el crimen, pretendió apoderarse de tal predio. Al darse cuenta la comunidad de Tangancícuaro de los propósitos de Martín Trasierra, elevó sus quejas ante el virrey de la Nueva España, que a la sazón no era don Martín Enríquez de Almanza. Este ejemplar gobernante, prestando oídos a las justas demandas de los naturales, envió al alcalde mayor de la villa de Zamora el siguiente mandato: don Martín Enríquez, hago saber a vos,
al alcalde mayor que fuera el de la villa de Zamora, que por parte de los naturales de Tangancícuaro, escrito Tanguancítaro, me ha sido hecha relación que un Francisco Martín Trasierra, vecino de dicha villa, se le dio un mandamiento para la visita de un sitio de estancia para ganado menor, con una caballería de tierra, en términos del dicho pueblo de Tangancícuaro y Jacona, el cual al presente se está visitando y haciendo otras diligencias, y que por dádivas, inducimientos que el dicho Francisco Martín Trasierra ha hecho a ciertos más iguales amigos suyos, por la fuerza y contra su voluntad, les había hecho firmar consentimiento de lo que el dicho Francisco Martín pretende, en mucho daño y perjuicio, de más de tener como tienen mandamiento de amparo, para que el susodicho, ni otra persona asiente sitio, no tomase tierras en los dichos términos y en especial dentro de la banda del río, atento a habérseles tomado muchas tierras para la población de la villa de Zamora, me pidieron lo mandase guardar y remediar. Y por mi visto, por la presente os mando que luego que este mi mandamiento os sea mostrado veáis el mandamiento que por mí está dado, en este caso, a los indios naturales de Tangancícuaro, el cual habéis guardar y cumplir, según que por él se manda. Hecho en México, el 10 de diciembre de 1579, don Martín Enríquez de Almanza. Hemos querido consignar el acontecimiento a que nos referimos, no obstante su insignificante interés histórico, con el solo propósito de enaltecer la memoria de uno de los mejores gobernantes de la Nueva España como un humilde homenaje a su excelsa calidad humana y su cariño paternal para con los naturales del país. Don Niceto de Zamacois, al referirse a este esclarecido gobernante, cita las siguientes exhortaciones que dejó a su sucesor don Lorenzo Suárez de Mendoza, conde de La Coruña, para lo que principalmente nos envía acá su majestad, es para lo tocante a los indios y su amparo y es ello así que a esto se debe acudir con más cuidado, como a parte más flaca, y esto ha de hacer el virrey con más cuidado, usando con ellos oficio de padre, que es por una parte, no permitir que ninguno les agravie, y por otro no aguardar que ellos acudan a sus causas, porque nunca lo harían, sino darse las fechas habiendo visto lo que les conviene como lo hace el buen padre con sus hijos. Continúa don Niceto de Zamacois, dominado por este paternal sentimiento en favor de los naturales, dictó acertadas providencias para evitar que se cometiesen abusos en los tribunales con respecto a los indios. Mandó que despachasen los pleitos de ellos sin hacerles costos ni gastos, no solamente en consideración a que eran pobres, sino también porque sus negocios no son de calidad ni cantidad que no les sea más útil conformados en la uña. La comunidad indígena de Tangancícuaro, en peligro de desaparecer. 50 años después de que fue concentrada la comunidad indígena de Tangancícuaro, en el sitio que hemos descrito en el capítulo anterior, envolvía la región una atmósfera de paz, de progreso y de prosperidad. La agricultura, como en la actualidad, era su principal fuente de riqueza por la abundancia de tierras laborables, y la reciente introducción de nuevas especies de cultivo, trigo y lenteja, cuya producción no solamente satisfacía las necesidades locales, sino que aún dejaba considerables excedentes que eran transportados a otros pueblos de la provincia michoacana. Había nacido ya la primera industria mecánica, un molino de trigo, que estuvo ubicado en el lugar llamado La Angostura, sobre la margen sur del río Duero. Al principiar el primer rápido de esta corriente pluvial, se abrió un canal de derivación para tomar el agua que generaría la energía requerida para el nuevo ingenio. Aún se conservan restos de esta primitiva fábrica, el cárcamo y el canal de desfogue. Cerca del poblado existían espesos bosques, ofreciendo a sus moradores leña, resina y caza en abundancia. Había sido creado un hospital espléndidamente dotado para sus fines específicos, de acuerdo con aquella época. 4 frailes agustinos proseguían en su labor evangelizadora. Este panorama de bonanza avivó los apetitos de rapiña de los conquistadores, quienes lograron obtener del virrey en funciones la orden para que los naturales de nuestro pueblo fuesen congregados en algún lugar lejano.
juntamente con los demás indígenas de la provincia de Jacona, y así quedar aquellos en posesión absoluta de las tierras de la comarca. Por fortuna, el gobernante de la Nueva España ordenó, como veremos, al alcalde mayor de la villa de Zamora, informara previamente sobre la conveniencia de ejecutar tal ordenamiento. El 19 de septiembre de 1600, el virrey, don Gaspar de Zúñiga, ordenó al alcalde mayor de la entonces villa de Zamora que notificara a los naturales de Jacona y pueblos dependientes de esa cabecera, Tangancícuaro, Santiago Tangamandapio, Jaripo, Arioyetúcuaro, no el que está dentro del valle, que tendrían cerca de 530 tributarios, la voluntad superior de que se congregaran en lugar a propósito, para lo cual debería promoverse información con el fin de saber si convenía o no realizarla. Al efecto, el alcalde mayor visitó las tierras de Tangancícuaro y Tangamandapio en unión de los españoles vecinos de Zamora, señores Alfonso Alejandro Alonso Rodríguez, Juan Gómez y Pedro Pérez. El 20 de noviembre del mismo año notificó las pretensiones del virrey a Melchor Espíndola, alcalde ordinario de Tangamandapio, Francisco López, regidor, Pedro Nicolás, Martín Rodríguez y Agustín Baltasar, principales vecinos de dicho pueblo, quienes, para oponerse a la congregación, nombraron como defensor al español Agustín del Hierro. Al regresar a Villa de Zamora, después de la visita que hizo a las tierras mencionadas, el alcalde mayor examinó a varios de sus acompañantes para levantar las actas respectivas. Fungió como escribano el señor don Francisco Saavedra y como intérprete don Diego Álvarez, que entendía la lengua tarasca, la mexicana y la castellana. El tribunal, cuyo veredicto pudo cambiar el curso de la historia de nuestro pueblo, lo formaban Juan de Aguilera Solórzano, Diego Huerta, Diego Alejandre, Gregorio Béjar, Juan Aviña, Diego Hernández, Alonso Alejandre, Pedro Pérez y Agustín del Hierro. A continuación transcribimos las opiniones relacionadas con Tangancícuaro de los mencionados vecinos. Juan de Aguilera Solórzano fue el primero en opinar y expuso: sería muy provechoso que los pueblos de Jacona, Santiago, Arioyetúcuaro, sujetos de Jacona, se reunieran en la cabecera para ser mejor adoctrinados y sacramentados, evitando así borracheras y otras ofensas a Dios, que en el citado pueblo de Jacona y en sus comarcas hay muchas tierras de siembra de maíz, trigo y otras legumbres para el sustento de todos los que se congreguen. Además hay aguas de arroyos y ríos bastantes para muchos, miles de indios, leña y demás necesarios, que en esta jurisdicción hay un pueblo llamado Tangancícuaro que está de Jacona como a legua y media, en donde hay 90 indios, casados, que su clima es templado y tiene abundantes tierras de labor, donde se recogen cada año 2000 fanegas de trigo de maíz, sin mucho trabajo, que hay excelentes bosques, que los indios que allí viven tienen riquezas y descanso por sus buenas comodidades, un hospital rico y un molino de moler, del provecho del cual se ayudan los religiosos para su sustento, y le queda al dicho pueblo parte para cosas de la iglesia, que su abundancia es tanta que se aprovechan de ella muchos pueblos de la provincia de Michoacán, por lo que sería conveniente se congregaran sus habitantes indígenas de Jacona. Diego Huerta y Diego Alejandre sustentaron la misma opinión. Gregorio Béjar se opone a que cambien de su sitio a Tangancícuaro, dando como razón principal que es camino real y tiene bastantes medios de vida. Diego Hernández acepta la congregación en Jacona de los naturales de Ario, Jaripo y Etúcuaro, pero no la de los de Tangancícuaro y Tangamandapio. Pedro Pérez opina: no conviene congregar a Tangancícuaro con Jacona, ni a Santiago, pero sí es necesario y debe tomarse en cuenta que la primera población tiene mejores tierras que la segunda y que los de esta podrán asentarse en Rincón del Mezquite, que está algo apartado de Jacona. Alonso Hernández es de opinión que los naturales deben seguir en el lugar donde se encuentran sin mudarse, por lo dicho y por otras muchas razones bastantes que para ellos hay, al parecer de este testigo, justas y de consideración, y entre ellas porque pasándose los de Tangancícuaro a este pueblo de Jacona se conservarán en el respecto de ser de la misma nación y de una lengua, y los del pueblo de Santiago son de otra nación y lengua, y si los pasan a este pueblo sería para ellos de mucho disgusto y se llevarían mal con los de este pueblo. Juan Ochoa Garibay da su opinión.
que hace más de 35 años que conoce Jacona y sus términos. Que si bien hay largueza de tierras, las buenas las poseen desde hace mucho tiempo los naturales de este pueblo y las otras son cenagosas, que el testigo sabe que el pueblo de Tangancícuaro está asentado en camino real, que del pueblo de Chilchota a él hay 6 leguas pequeñas de camino, de donde se entenderá ser jornada muy forzosa, y que del dicho pueblo de Jiquilpan hay 5 leguas más adelante, de Santiago, de tal suerte que si de su puesto se quitase al dicho pueblo de Santiago, sería desacomodar a los caminantes de jornada forzosa, que no sería conveniente la congregación por ser los del pueblo de Santiago de diferente nación, lengua y costumbres, por ser todos tamazultecos y hablar la lengua mexicana, y los del pueblo de Jacona son tarascos, y así por lo dicho le parece a este testigo que fuera de mejor comodidad pasar el pueblo de Tangancícuaro a este de Jacona por ser todos de una misma nación y sujeto suyo conocido. Además, que dicho pueblo de Tangancícuaro, sabe el testigo que es pueblo muy enfermizo, que en él hay cocolistes y enfermedades que las ha visto el testigo como persona que se crió en la comarca y cerca de dicho pueblo, donde sus padres tienen por suyas haciendas que están alrededor del dicho pueblo de Tangancícuaro, donde los naturales no tienen sembradas las tierras, sino que están muy estrechas de ellas, y que también sabe el testigo que en el dicho pueblo no hay iglesia, ni la han podido hacer. Agustín del Hierro, defensor de los naturales, interviene. El pueblo de Tangancícuaro en una nación que está a más de 2 leguas del dicho pueblo de Jacona y de más de al camino que hay en toda la Nueva España, de piedra y lodo, borrado, que en cuanto a la vida espiritual de ellos, que como en Jacona hay 4 religiosas, pedirán al obispo de este obispado un clérigo que está de asiento en el dicho pueblo por cura y beneficiado, a quien desde luego que se nos diere, daremos y pagaremos el salario que se le señalare, el cual se le dará a poco costo y trabajo. Por último, el alcalde el mayor de Zamora, don Gaspar Vera Rodríguez, dio su parecer en el sentido de que no debían congregarse lo de Santiago a Jacona. Es de presumirse que igual opinión fue dada sobre Tangancícuaro, pues el hecho real fue que no se verificó ningún traslado de las comunidades indígenas como se proyectaba, a lugar distinto de donde se encontraban ubicadas. Los datos anteriores fueron tomados del Archivo General de la Nación de los Asuntos sobre Tierras, volúmenes 69, expediente 5, de cuya lectura hemos elaborado la exposición sintética de este momento de la historia de nuestros antepasados. Los agustinos se van, y queda fundada la primera parroquia del lugar. No podemos seguir adelante en esta recopilación de datos históricos, sin rendir homenaje de gratitud a la memoria de aquellos religiosos agustinos, que, sin más interés que hacer el bien, animados de un verdadero espíritu cristiano, fueron los arquitectos de la nueva comunidad tangancicuarense. Por acuerdo del obispo de la provincia de Michoacán, don Martín de Elizacoecha, quedaron los servicios religiosos del lugar a cargo del bachiller Francisco Javier Dávalos, en calidad de teniente de cura del partido de Jacona, haciéndole entrega de juzgado eclesiástico Fray Antonio Cuellar, el día 15 de noviembre de 1768, quedando epilogada en esta forma, la labor de abnegación y sacrificio realizado durante más de 2 siglos por estos heroicos cruzados de la fe y de una cultura más humana. El dato histórico a que nos referimos está consignado en el libro de partidas de bautismo, matrimonios y defunciones, en cuya página primera está impreso un sello que dice, Juzgado Eclesiástico de Tangancícuaro, libro de bautismos de españoles y mestizos, así como también de entierros y casamientos. Comienzo de 1777, en el mes de enero, siendo prior Fray Ignacio Aguilar, quien lo hizo entreverados los casamientos con los bautismos y en los entierros para no multiplicar libros. No creemos por demás señalar como dato estadístico, que manifiesta el pequeño número de habitantes con que en esa época contaba la población, que en el periodo de un año solo se registraron 28 bautismos de niños españoles, 2 de mestizos,
un matrimonio y ninguna defunción. Desafortunadamente no tenemos más fuentes documentales de información para la historia de nuestro pueblo, sino los que encontramos en el archivo parroquial, el cual se inicia a partir de fines del año de 1679, pues es bien sabido que los documentos sobre la materia que existían en las oficinas del gobierno civil fueron destruidos por el incendio que consumió la totalidad del pueblo el 30 de octubre de 1816, cuando solo quedaron a salvo el convento, la iglesia y el hospital. En los modernos anaqueles que guardan el archivo de la parroquia del lugar, se encuentra en perfecto estado de conservación empastado en amarillento pergamino, el libro que contiene las primeras referencias de la vida social de la comunidad tangancicuarense. En su portada se lee la siguiente inscripción: Libro de los casamientos de los naturales de este pueblo de Tangancícuaro. Desde hoy 29 de octubre de 1679 se escriben las informaciones matrimoniales. Fray José de Alica, quien firmó las primeras actas como cura de esta parroquia. El año de 1702 autoriza las actas como párroco. Fray Jacinto Avilés, quien continuó fungiendo como tal hasta el año de 1730, en que vuelve a aparecer como cura Fray José de Alica, el último fraile agustino en autorizar las actas matrimoniales a que nos estamos refiriendo, fue Fray José de Rayas. El año de 1740. De los datos consignados en el presente capítulo, podemos deducir, con algún fundamento, que en el año de 1679 ya había sido edificada la primera iglesia del pueblo, la que se construyó probablemente entre los años de 1601 a 1678. En el próximo capítulo, te darás cuenta por qué fue incendiado el pueblo de Tangancícuaro. No te lo pierdas. Saludos.